Réplica con Daniel Mansuy. Hola, estamos en Réplica de Tele13 Radio, soy Daniel Mansuy. Y hoy día quisimos en Réplica hacer un episodio sobre Carlos Altamirano, que murió recientemente y que es un político que, piense uno lo que piense respecto a su trayectoria, marcó una época y marcó un momento en Chile. Y qué mejor para hablar de Carlos Altamirano que conversar con Gabriel Salazar. Gabriel Salazar, que es Premio Nacional de Historia y que tiene un libro, a mi juicio, muy importante que se llama Conversaciones con Carlos Altamirano, Memorias Críticas, editado por Debate, cuya primera edición es de 2010. Así que hoy día tenemos el honor de tener con nosotros a Gabriel Salazar para conversar sobre Carlos Altamirano. Muchas gracias, Gabriel, por haber aceptado esta invitación a Réplica. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi primera pregunta tiene que ver con un poco, si nos puedes contar la historia del libro, la experiencia de este libro que, como cuentas en el principio, son muchas y largas conversaciones con Carlos Altamirano que dieron después lugar a esta recopilación de estas memorias críticas de Carlos Altamirano. ¿Cómo fue esa...? Bueno, el libro obedece una invitación de la editorial para hacer un libro con una mayor profundidad, podríamos decir, respecto del primer libro que salió de él, que era de Patricia Politzer. 20 años antes de este, ¿no? Claro, que él no estaba muy contento con ese libro, porque la entrevista, creo, se le hicieron en el exilio, y girando mucho acerca del estigma que le cayó encima de que él era, ¿no?, el gran responsable del golpe de Estado del 73. De hecho, aquí tengo justo ese libro y en la portada sale esa famosa frase, ¿no? Sí. Mientras yo sea el gran culpable del fracaso de Allende, todos los demás pueden dormir tranquilos. Esa frase está en la portada del libro, ¿no? Sí, sí. Bueno, es el estigma que le quedó, que a él le siguió doliendo toda la vida, y sobre eso conversamos mucho a lo largo de este periplo, digamos, que hicimos en conjunto. La idea era ir más allá de lo que planteó el primer libro, y tuve unas dudas al principio por las características del personaje, que tenía una imagen pública no muy conveniente, pero luego de conversar un poco con él, digamos, una tarde, me convencí de que el hombre era extremadamente interesante, porque no era solo la carátula pública. Detrás de eso había un intelectual, había un político, había un hombre muy sensitivo y mucho más inteligente de lo que podría indicar su imagen pública. Entonces, por eso acepté el trabajo e iniciamos un periplo de conversaciones que se alargó por 3 años y medio, ¿no? Una vez a la semana. Era la idea, claro, con las interrupciones propias de la vida, enfermedades, ¿no? Claro. Vacaciones, qué sé yo, pero fueron 3 años y medio. Y es muy puntual, 11:30, hasta las 13 horas. Entonces, a lo largo de ese largo periodo, valga la redundancia, nos fuimos conociendo mutuamente, ¿no? Y fuimos yendo más allá de la temática que había que proyectar al libro, Claro. construyendo una relación de intercomunicación entre los dos, que yo creo que fue la base para la generación de una amistad profunda. Perfecto. Y una amistad que no se generó sobre la base de invitaciones para allá y para acá, un cóctel, una comida. Sino en torno a un diálogo largo durante el tiempo. Un diálogo profundo y largo, que tanto él como yo quedamos un poco ahí al desnudo en esta conversación, y que claro, el libro refleja solo un aspecto, qué sé yo, de un 25%, claro. de todo lo que se conversó y que quedó allí grabado en más de 100 casetes de la época, ¿no?, de 90 minutos cada uno. Entonces, para mí fue una experiencia muy interesante, porque nunca había hecho un libro de ese tipo. Claro. Para mí fue un ejercicio metodológico, pero descubrí que la cosa iba más allá de un ejercicio metodológico, que era una relación entre dos hombres que encontraron cosas comunes. Una cierta consanguinidad intelectual y una consanguinidad política a la larga, también, ¿no? A la larga, al final. Y si tuvieras que hacer un juicio después de haber escrito el libro y haberlo conocido, claro, un estigma siempre es injusto porque revela solamente una cara de una persona, y las personas, Exacto, en fin, en general son muy complejas y tienen muchas facetas, ¿no? Pero ese estigma con el que cargó Carlos Altamirano toda su vida y que se ve muy bien, como tú bien dices en el libro, que le dolía profundamente, ¿no? O sea, era una cosa que le afectó siempre. ¿A ti te parece que era completamente injusto, completamente errado, o eres más ambiguo respecto de eso? ¿Qué es lo que yo escuché siempre en mi casa de niño, ¿no? Que claro, aquí había un incendiario y ese incendiario se llamaba Carlos Altamirano, ¿no? No, yo creo que
la mayor parte de los estigmas públicos, digamos, de las imágenes públicas que se constituyen sobre ciertos personajes, obedece a una acusación no fundada, ¿m? Que estaba muy de moda últimamente, como escribió Christian Warnke el otro día en el Mercurio, en estas acusaciones no fundadas que traen consigo la sanción inmediata. En el caso de los profesores hoy día de la universidad, acusación y expulsión, o renuncia. Entonces, como que la acusación, siendo verdadera o falsa, da lo mismo, se hace real en los hechos. Claro. Y eso Actuamos queda. todos como si fuera real, simplemente. Exactamente. Y eso queda como imagen pública y provoca una sensación muy desagradable en quien la lleva, que es el caso, yo creo, ya a un nivel extremo de Carlos Altamirano. Una acusación no probada, diría yo, porque él habla el 9 de septiembre sobre la base de una información que está ultra comprobada posteriormente por libros, ¿no? De una investigación profunda. El caso del historiador Jorge Magasic, que está en la Universidad de Bruselas actualmente, que investigó el tema de la rebelión de los almirantes seguida de la rebelión de los marineros, ¿no? Que es la información que recibió Altamirano y sobre la cual él basó su discurso. Entonces, lo que él dijo en esa oportunidad era una descripción de lo que estaba pasando. Claro, le puso el calor necesario, porque estaba en el Teatro Caupolicán, con pura gente del Partido Socialista. Con la retórica de un mitin político. Con la retórica que tenía la tensión política de ese tiempo. Entonces, claro, el discurso fue combativo. Yo, pensándolo bien, no podía ser de otra manera. Cuando usted está en el gobierno, tiene una posición de izquierda, revolucionaria por último, y están con un golpe en marcha, ¿qué haces tú? Evidentemente te vas al extremo. Yo creo que el discurso, digamos, en términos de elocuencia discursiva, fue naturalmente radical. En términos fríos, de la objetividad de lo que está informando, es un hecho comprobado y ultra comprobado. ¿Sí? Entonces, lo que está en el fondo dando vuelta ahora es que alguien tenía que descargar la culpabilidad en alguien. Claro. ¿Verdad? Y ese naturalmente era la derecha chilena, más que sus impulsores, sus inspiradores norteamericanos de la CIA, el Pentágono, qué sé yo, etcétera. No, ellos tenían un plan de vasto alcance, mucho más amplio, mucho más estratégico, mucho más frío, ¿no? La derecha chilena, en cambio, siempre tiende a hacer eso, a acusar con poco fundamento, pero con mucha fuerza, ¿no? Entonces, radicalizó el discurso también, y eso generó esta imagen pública que le cae a Altamirano. De que ese discurso había provocado mecánicamente lo que ocurrió 2 días después, porque el discurso es del 9 y el golpe, en fin, todo el mundo sabe, del 11. ¿no? Y ahora se sabe por todos los documentos desclasificados del Pentágono y de la CIA, ¿no? De que la preparación de ese golpe era muchísimo anterior, ¿no? Claro. Muy anterior. Ahora, sin perjuicio de esa defensa que hace Carlos Altamirano, que por momentos es muy vehemente en el libro y que se nota que el tipo tiene tensión vital, ¿no? Hay una crítica muy severa a la Unidad Popular, ¿no? Y al proyecto de la Unidad Popular y al carácter efectivamente revolucionario. O sea, más allá de despejar responsabilidades aquí, los militares, la CIA, en fin, todo, pero no supimos conducir un proceso revolucionario, no tuvimos una reflexión suficientemente elaborada sobre los medios, y el diagnóstico que él hace es muy descarnado, ¿no? Yo estuve releyendo esto y me llamó la atención, podría leer varios párrafos, ¿no? De cómo Carlos Altamirano dice: quisimos hacer una revolución y nos fuimos buenos marxistas porque no teníamos reflexión sobre cómo hacer una revolución efectivamente, ¿no? ¿Tú compartes ese juicio tan severo de Altamirano sobre el proceso revolucionario o semi-revolucionario, como uno quiere llamarlo, de la Unidad Popular? Son dos cosas. Yo creo que él tuvo una percepción del proceso de parte de la izquierda o dentro de la perspectiva de la izquierda que se fundamenta, ¿sí? Y él puede fundamentarlo. Yo también tengo una percepción similar, pero por otros caminos distintos, ¿no? Entonces, por eso es que coincidimos. Coincide en la conclusión, digamos. Y en el caso de él, bueno, hay varias formas, digamos, que se fue gestando su posición crítica. Pero una que se menciona en el libro un poco indirectamente es su relación tan profunda con Allende, sí, con Salvador Allende, ¿no? Y Allende de alguna manera encarnó la estrategia política de la Unidad Popular, no necesariamente de toda la izquierda. Allende
En su discurso se planteaba revolucionariamente, en el fondo era un revolucionario, pero él como presidente estaba atado a la Constitución, A la legalidad. a la legalidad, y él estaba muy consciente de eso y no quería romper esa relación, porque su cargo, ser presidente, dependía precisamente de que se mantuviera fiel Claro. a la Constitución. Lo que Altamirano llama en el libro el dualismo revolucionario de Salvador Allende, ¿no? Exactamente. Y eso, naturalmente, generó un problema enorme para el movimiento popular, independientemente de Altamirano. Porque el movimiento popular, yo lo estudio en otros libros, ¿no? Mm. El movimiento popular sigue claramente una línea de acción de construcción de poder propio en la calle. Porque aparecen, ¿no es cierto?, los comandos comunales, cordones industriales, aparecen, qué sé yo, toda clase de acciones que se llamaron poder popular. Si tú ves, por ejemplo, el tercer capítulo de la obra de Patricio Guzmán, ¿no? La batalla por Chile, el tercer capítulo es el poder popular, ¿no? Y ahí está muy bien demostrado en qué consistía eso. Que el pueblo tomaba el control de la situación localmente, en los lugares de trabajo y en los lugares donde ellos vivían, ¿no? Por un lado, el control de la producción, lo que se llamó el control obrero de la producción, en las fábricas que fueron tomadas, o incluso las que no estaban tomadas, ¿no? Y por otro lado, el control de la distribución de alimentos y recursos en las poblaciones para que la gente no se muriera de hambre, considerando el paro patronal del año 72, ¿no? Entonces, fue surgiendo espontáneamente entre los pobladores, entre los trabajadores, con apoyo estudiantil, un movimiento social que planteó el tema de nosotros tenemos que controlar la situación aquí, en las fábricas, en centros productivos, en los fondos y donde vivimos, en las poblaciones. Y eso se Y ahí- disoció del proceso político, ¿no? Evidente, porque eso hay que pensarlo ahora un poco más teóricamente y en perspectiva histórica más ancha, ¿no? No hay duda que el pueblo, por decirlo así, o la clase popular, mejor dicho, es muy fuerte donde trabaja, porque es mayoría, y donde vive. Tiene un control del espacio territorial, del espacio laboral, que es muy difícil que alguien se lo quite, ¿no? Entonces, eso era un gran peligro para el sistema patronal, para las fábricas, que son instalaciones físicas, ¿me fijas? Que es distinto al comercio, a los bancos y otro cuento. Entonces, se fue desarrollando un poder popular independientemente de la política del gobierno. Cuando en otros libros se lo estudio en detalle. Y en consecuencia, el poder popular en la calle tomó una dirección de acción directa, como decía Plotario Lest, y de control de la producción, de la distribución de alimentos, de todo, y después de la comuna al final. En cambio, Allende se encerró en la Constitución, se encerró en la moneda, y desde esa posición, que fue el problema que tuvo con Altamirano, dijo, de aquí no me sacan, ¿ya? No voy a salir a la calle. No reconoció al poder popular. En una carta lo acusó de ser contrarrevolucionario, ¿no? Claro. A propósito sobre todo de la Asamblea del Pueblo que se hizo en Concepción. Entonces, era un hecho histórico real que ahora se puede comprobar fácilmente, que la línea política de Allende desembocaba en el golpe y él dentro de la moneda. Por Claro. tanto, no iba a dar conducción al pueblo al En ese- quedarse dentro de la moneda. Claro. Y ese es el problema que percibe Altamirano, porque Altamirano se movía no solo dentro de la moneda, sino Naturalmente, fuera de la estaban moneda. los dos carriles. Conocían los dos carriles. En eso Altamirano, con todo el respeto que tiene siempre por la figura de Allende, ¿no? Pero dice cosas duras en el libro, ¿no? Sí. Voy a leer un par, ¿no? Cuando Salvador Allende decía, bueno, yo voy a morir aquí en la moneda, yo no voy a renunciar, entonces Altamirano le replicaba, ¿no? Esto está entre comillas, pero Salvador, tu muerte es un problema personal, pero ¿qué pasa con el dinero popular? ¿Qué pasa con el proceso? ¿Qué pasa con el partido? ¿Qué pasa con el pueblo? Y un poco más tarde, unas pocas páginas más adelante, ¿no? Dice que muchas veces le planteamos este problema a Salvador, que esto era una opción personal para él. Sé que estoy tocando, dice Altamirano, fibras muy íntimas de una decisión heroica que nos merece mayor respeto, pero esa decisión fue durante meses una piedra de tope que nos impidió avanzar en la organización de una política antigolpe. Incluso impedía evaluar y tratar técnicamente la información que nos fue llegando a los preparativos del golpe entre los militares. Exacto. Como Salvador Allende se hubiera construido en el gran obstáculo a que este Sí. proceso revolucionario pudiera desencadenarse definitivamente, ¿no? Sí, sí. Y claro, Salvador Allende
con su acto final, digamos, efectivamente entra al panteón, digamos, Así es. pero la izquierda queda en una posición muy extraña, ¿no? De haber intentado desencadenar un proceso, pero no haberlo querido llevar hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Eso es lo que Altamirano leo yo en filigrana, no sé, Claro, no. sí. No sé si que estás de acuerdo también con lo que dice Altamirano aquí sobre Allende, que es particularmente severo, ¿no? Fue severo porque la cosa era realmente seria, ¿no? Porque es un hecho que, bueno, aquí hay muchas cosas en juego ahí, ¿no? Tiene que ver con la formación de Allende, el tipo de político que era. Que era un parlamentario clásico de los años Claro, 50, por decirlo así. por lo que me contó Altamirano, eso a mí no me consta, pero lo que él me dijo, Allende no era un gran lector, no era por tanto un intelectual, leía poco. En cambio, y eso lo exaltó mucho Altamirano en nuestras conversaciones, lo que él escuchaba lo absorbía como esponja. Entonces, si tenía que dar un discurso técnico, ponte tú sobre economía, él no tenía los conocimientos necesarios ni los Claro. datos al día. Entonces le decía, comuníquenme con Sergio Buscovich. Escuchaba al economista y lo lograba Le captar, ¿no? escuchaba, captaba todo lo esencial y luego hacía un discurso, según Altamirano, que superaba de lejos lo que podría haber dicho Un técnico Buscovich. sobre, claro. Exacto. Claro. Entonces no era un político que, como te dijera, que en base a estudios, reflexión sobre la realidad, lecturas, pudiera construir su propia visión o su proyección, digamos, a futuro del proceso político. Y eso tiene que ver con un poco capacidad de lectura que, según me contaba Altamirano, Allende admiraba, respetaba a Diego Portales, que él Eso está había en el libro, establecido sí. la superioridad de la ley sobre la acción de los políticos, ¿no? Lo cual históricamente no es así, ¿no? Pero bueno, él lo creía. Luego era gran admirador, casi místico, me decía, de José Manuel Balmaceda, por el suicidio, Por el acto mismo, por ¿no? el acto mismo del suicidio. Entonces, claro, es cierto, a esa altura no se había escrito tanta historia como se escribió después del golpe, como para destruir a Portales y contar toda la realidad sobre Balmaceda. Pero él tenía Tenía esos mitos, por decirlo exacto, así, ¿no? esos mitos y puntos fijos casi dogmáticos en su mente. De ahí derivaba entonces que él iba a respetar la ley, Portales. Claro, Y si lo obligaban a irse de la moneda, suicidio, respetando entonces a Balmaceda. claro. Entonces, él no operaba por una visión, digamos, objetiva, cruda, de una lectura directa de la realidad social del pueblo, sino en base a esos parámetros casi míticos, Claro, claro. como tú dices. Ahí Altamirano o sea, creo que lo expresa muy bien, ¿no? Nos quedamos varados en el mito histórico de que la flexibilidad democrática y de la legalidad chilena admitían cualquier tipo de transformación sin quebrarse. Y Exacto. sigue después. Por eso que nuestra responsabilidad consistió en remitir nuestro proyecto revolucionario y la confianza de las masas a la seguridad que pudiera dar un mito histórico construido por la derecha a lo largo de 100 y pico de años de vida republicana para justificarse a sí misma. Exacto. Esto es lo más severo que yo he leído sobre Unión Popular y sobre Salvador Allende. No, Sí, no, sin no, duda. no, Sí, no hay... sí. Puede que, bueno, sí y no. La forma en que está dicho, fíjate, revela una reflexión a posteriori, Claro, cuando conversamos. ya. Pero en los hechos, la cosa era más simple y no me atrevo a decir burda, pero más cruda, podríamos Claro. decir. ¿En qué se demostró eso? Porque el día, y no recuerdo exacto, si no es el mismo 9, debe haber sido el 10 de septiembre, hubo una asamblea general de los comandos comunales y cordones industriales en la avenida Bulnes frente a la Moneda. Entonces ahí los dirigentes de los comandos comunales y los cordones industriales acordaron dirigirle una carta a Allende precisamente para enrostrarle casi lo mismo. Usted no Que está él conduciendo tenía que, este proceso. no nos está conduciendo. Si usted sigue por ese camino, vamos a tener que desacatarlo. Más o menos ese fue el tono de la carta que le enviaron. Que no ha circulado mucho, porque una carta que, imagínate, a esa altura casi nadie la... Claro. ni Claro, siquiera casi nadie la- alcanzó a leerla, digamos. Claro, casi nadie. Se precipitaron los hechos. Entonces, por eso yo digo que hay aquí una bifurcación de los caminos, una división en el fondo profunda. Y si uno se sitúa en el ala del poder popular, como yo lo hice, la situación fue que se produjo el golpe y no tuvieron conducción política, ¿no? Porque lo dice, ya no me acuerdo si lo dice explícitamente o quedó en lo que conversamos, lo dice ahí Altamirano, vino el golpe y los pilló a todos fuera de la moneda.
Sí, no, eso está en el libro. Sí, Entonces sí, comienzan a llamar a la moneda a esperar sí. conducción, Claro, y a este niño del canto, que tuvo contacto con Allende, claro. Allende le dijo, bueno, hagan ustedes lo que quieran, ustedes saben Claro. lo que hacen, No me ¿no? pido consejo, claro, no, no, Exacto, no, no me no. pidan consejo a mí. Claro, Entonces, que revela entonces su aislamiento, su encierro en la moneda y renunciar a dar conducción al pueblo. claro, claro, Y lo que yo percibí estudiando la cosa desde los comandos comunales, etcétera, es que los dirigentes de partido tampoco estaban en condiciones de dar conducción al pueblo en esas circunstancias. Y también lo narra ahí está ahí Altamirano. también, sí, sí. O sea, Cómo fueron dando bote de un claro, lado a otro sin tomar contacto ni con los cordones industriales ni con la moneda. Y tuvo que ir a claro, esconderse ligerito. claro, claro, claro. Entonces, la situación fue que en esos días, estamos en el día X de octubre de la Revolución Bolchevique, y resulta que Lenin se encierra y se Claro, suicida. claro, claro, porque quiere seguir un ejemplo histórico o un mito legalista, qué Así sé de yo, ¿no? absurdo. Y Claro, el pueblo se queda sin conducción, y los claro, partidos tampoco dan conducción, claro, porque no llegaron a la fase, a las claro, trincheras, digamos. claro. ¿Eh? Entonces yo creo que ahí está el gran problema, que Altamirano captó bien, junto con, hay que decirlo, todo este pensamiento no es solo de Altamirano, es de Adonis Sepúlveda, el segundo de a bordo. Entonces los dos captaron esto y escribieron una carta, que es como desde también del 10 o el 11, no, perdón, es de fines de agosto del 73, una carta que le envían a Allende, pero que si esto es crítico, eso es peor. Ya, Es absolutamente crítico, lapidario, al tal punto que dicen que tú no has sabido dar conducción, es necesario que, como se dice ahora, lo dicen así, des un paso al lado. que te margines de este proceso. Claro, te suspendemos en el mandato del proceso y vamos a nombrar un comité político que se haga cargo de eso. Es una crítica, pero mucho más directa Radical. y brutal. Esa carta no está publicada. Yo no la he leído nunca, no, 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 Claro. no. Yo la sé porque, pues, como soy historiador, la hija de Adonis Sepúlveda, que heredó, Adonis Sepúlveda muy, muy organizadito, ¿no? Perfecto, heredó todos Entonces esos papeles. claro, dejó todos los papeles, todas las cartas, todas las revistas, todos los documentos del partido, todos los documentos públicos, así un archivo, ¿no? Entonces me pidieron que yo trabajara ese archivo para hacer un libro, y Perfecto. por diversos problemas, digamos, no lo he hecho, Pero ahí pudiste mirar pero conocí todos claro, los claro, documentos, digamos, que estaban disponibles, porque lógico, quedaron otros sin ver. Y di esa carta, que es la más importante de todo el archivo, perfecto. ¿no? Yo la publiqué una parte en un libro que va a salir pronto, sobre los municipios, en junio, claro, pronto, pero en ninguna otra parte se encuentra. Entonces Perfecto. ahí, como quien dice, se objetiva esta posición Esa crítica. discusión que ya estaba Claro. presente en agosto del 73, digamos. Entonces, la virtud de Altamirano y de Adonis Sepúlveda, haber captado muy bien el sentir y la proyección que tenía el movimiento popular en la calle. Claro, Y Claro. como estaban dentro de la moneda, percibieron la distancia de Allende, ¿no? claro. De ahí la carta. Después Altamirano lidera un proceso de renovación en el exilio. Es muy interesante cómo termina, digamos, no distanciado, pero su primer exilio en la República, en la RDA, y después, claro, Exacto. se aleja de la doctrina comunista soviética y se va de Alemania y tiene que decirle a Honecker, bueno, usted me recibió, muchas gracias, pero yo no sigo aquí, ¿no? Exacto. Y después la transición, vuelve la democracia en Chile y Carlos Altamirano decide volver a Chile, pero no jugar un papel político activo, ¿no? Hace poco Patricia Politzer en una columna sugería que era una manera de hacerse cargo de su responsabilidad, o había como una idea así, ¿no? Pero hay algo extraño en esto de volver a Chile y toda su generación vuelve, porque bueno, de hecho Patricio Elwin va a ser presidente de Chile, sus amigos, sus compañeros de aquella época van a ser senadores, ministros, y él se mantiene en retiro siempre. Muy atento a todo, porque si el libro demuestra algo es que Carlos Altamirano siguió con una inquietud intelectual hasta muy tarde, hasta el final, supongo, ¿no? Sí. Pero no quiere tomar un papel activo, ¿no? Y sin embargo Sí. es muy crítico de todo lo que pasa, que hay críticas, digamos, hay enemigos con nombre y apellido, como Camilo Escalona, por ejemplo, Sí. con quien hubo Sí. una polémica, de Sí. hecho, a partir del libro. ¿Por qué crees tú que Carlos Altamirano quiso quedarse como mero observador después, no? Yo creo que Altamirano, a mi modo de ver, es un político que no es corriente, en el sentido que él no se ceñía a ideologías o doctrinas estrictas del partido, ni al oportunismo electoral. Como por ser humano y como político, el hombre seguía sus percepciones, su experiencia y su análisis directo. ¿Te fijas? Y eso le favorecía
su propia capacidad intelectual, su tremendo afán de leer y cosas de gran actualidad, y no solo chilenos, sino que europeas también. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que él, yo creo que recicló, por decirlo así, 3 experiencias de la realidad que le chocaron. La primera fue la experiencia del poder popular que choca con la actitud de Allende y el gobierno y los comunistas, que provocó rompimiento, si tú quieres, con Salvador Allende y todo aquello, ¿no? Segunda gran experiencia chocante, la que tuvo en Alemania con el socialismo real, o el estalinismo, el leninismo, Claro, toda la izquierda ortodoxa, y por tanto el Partido Comunista, por eso se separa de aguas con Almeida, ¿no? Y eso le lleva entonces a repensar todo el proyecto socialista sobre bases más democráticas, lo que no son bases democráticas de tipo liberal, sino en términos de democracia interior, ¿te fijas? Del partido hacia la base social, ¿eh? En ese sentido, o sea que el poder popular, por saber, lograra permear los partidos políticos y la jerarquía, ¿eh? En eso consistió su manera de ver su propia la reflexión, renovación. claro. Y su tercera experiencia chocante es la que viene a Chile y se encuentra que el Partido Socialista está neoliberal, po. No, eso está en el libro, digamos, de manera muy cruda, ¿no? Está clarísimo. Toda su decepción con la dirigencia, la transición, qué sé yo. Entonces, Este libro además es anterior al 2011, que uno puede decir que hay un punto, hay Hay que cierto ver, punto sí, de inflexión en ese momento, ¿no? Pero, exacto. claro, estas conversaciones son anteriores. Ahora, se repite algunas veces en el libro entre ustedes dos la conversación de que haría falta un nuevo Marx, ¿no? De que necesitamos una nueva caja teórica para volver a ser de izquierda en este siglo XXI. Altamirano es muy inquieto respecto a todos los cambios que hay en el mundo, cambios tecnológicos, cambios políticos, qué sé yo. Y uno siente también, pero no sé si estás de acuerdo, porque esto ya es como un juicio mío, que hay cierta desorientación en el Altamirano final, ¿no? De no ser, bueno, yo quiero ser de izquierda, quiero asumir el legado de la Revolución Francesa, esto lo repite muchas veces, pero no sé muy bien qué quiere decir eso, ¿no? Es cierto que la experiencia histórica de Chile nos dejó un sabor amargo, es cierto que los socialismos reales parece que no eran una salida viable, de hecho lo dice, creímos en la violencia, pero la violencia no cambió el ser humano. A pesar de eso, no nombra a Honecker como dictador en su libro, sino que dice, hay gente que lo llama dictador, pero en verdad yo no sé. Y termina con una crítica muy severa a lo que él llama el neoliberalismo que habría contaminado a toda la izquierda chilena. Exacto. Pero uno se pregunta después de leer todo eso, bueno, y hacia dónde podríamos ir, ¿no? ¿Y tú crees que no, Eso es cierto. o sea, no lo estoy culpando a él, porque esto es una situación global, ¿no? Pero como que Altamirano como que simboliza un poco esta izquierda que quiere hacer algo, pero no sabe qué ni con qué herramientas, ¿no? Digamos, para él está claro que la izquierda que aceptó la Constitución del 80 y aceptó el modelo neoliberal no tiene ya proyección de izquierda. Pese a que fue el padre de esa izquierda. En su origen. En su primer origen. En su primer origen. Claro, Estamos de acuerdo. claro. Entonces, por eso que él acá constata eso y le dolió mucho, porque tuvo que romper relaciones con mucha gente que eran sus amigos anteriormente. Le dolió mucho y tenía que pensar la situación de nuevo. Por eso pensamos hay que reflexionar profundamente y de ahí la idea de un nuevo Marx. ¿Me fijas? Y pensarlo desde la izquierda, desde la base social, revolucionariamente, etcétera. Porque el modelo antiguo marxista estaba obsoleto. Estaba agotado. Está agotado. El modelo neoliberal, obvio, fuera. El viejo modelo democrático tipo Partido Radical, tampoco. Entonces, ahí es donde él quedó como desorientado. Porque su formación intelectual, la que echamos cuando conversamos por lo menos, según pude notar, estaba empapada de la producción europea, especialmente francesa. Muy al día, te voy a decir. Ya. Incluso he manejado autores que yo no vine a conocer con él. Perfecto. En cuanto a la reflexión mundial. Entonces, yo le fui comunicando las nuevas tendencias que se daban en el pueblo chileno, con los movimientos sociales, con las asambleas territoriales, etcétera, etcétera, que lo que estaba yo percibiendo por mi lado y que se abrió un camino distinto por ahí. Claro. Y para él eso fue muy nuevo. Le gustó, pero no alcanzó a asumirlo. No logró cuajarlo, digamos. Claro, porque no estaba en condiciones allá de salir a la calle, pues, maestro. Claro. Y hacer una vida integrada en los pobladores, con los cabros, Claro. qué sé yo, donde yo lo pude hacer porque yo trabajé en las ONG, pues las ONG estábamos metidos en la sociedad civil, no estábamos metidos en el Estado. Claro. Entonces, por eso yo le fui indicando ese camino, pero él estaba muy nuevo en eso, no pudo experimentarlo, tenía 85 años a esa altura. Y por eso es que coincidimos al final casi simbólicamente en eso. En ese diagnóstico, ¿no? Claro. Claro. Pero él no logró como asumirlo y ahí quedamos cortos porque el libro se cerró
Y estábamos en esa etapa, estaba en el 2010. Pues, Del 2010, sí, claro, del claro, 2011. claro. Bueno, se nos fue el tiempo, pero te quería agradecer, Gabriel, por esta interesante conversación sobre Carlos Altamirano. Muchas gracias por haber estado hoy día en réplica. Y gracias por conversar este tema y de Altamirano en la forma que lo hicimos, más de adentro. Muchas gracias a ti. Estuvimos entonces hoy día en réplica de Tele 13 Radio con Gabriel Salazar, Premio Nacional de Historia, comentando su libro del año 2010, que se llama Conversaciones con Carlos Altamirano, Memorias Críticas, editado por Debate, a propósito de la reciente muerte del dirigente socialista. Soy Daniel Mansuy, esto es Réplica de Tele 13 Radio. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.